Hola, bienvenidos al primer programa de este canal. Yo soy Carlos Ramírez. En la empresa en la que trabajo actualmente soy el coordinador de seguridad industrial y salud laboral, en el cual ya llevo trabajando casi 20 años. El objetivo de este canal es el de orientar y ayudar en la prevención de accidentes laborales. Los accidentes laborales actualmente en México son, digamos, muchos y lamentables, pero no nos interesan, no nos llaman la atención. Todo el tiempo vemos noticias donde una persona se electrocutó, una persona se cayó de alturas, alguien se intoxicó con químicos, hubo un riesgo de incendio en algún centro de trabajo y aunque son importantes, en la mayoría de los casos no nos llaman la atención. ¿Por qué? Porque no conocemos el lugar, no conocemos a las personas, no nos enteramos de ese suceso. Los accidentes laborales toman importancia cuando nos pasan a nosotros, a un conocido, a un familiar, a un compañero. Y en ocasiones vemos esa cruda realidad de los peligros que existen en el trabajo. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y esta perspectiva se repite, esta situación se repite. Yo no sabía que podría pasar un accidente. Yo tenía la idea que eso era peligroso, pero nunca había pasado nada. Muchos otros trabajadores te dicen, llevamos años trabajando y aquí nunca ha pasado nada. Eso es cierto y es bueno. Pero eso no significa que los peligros no estén presentes, que el riesgo de un accidente no exista. Y desafortunadamente, cuando pasa ese accidente en el entorno de uno, es cuando nos comenzamos a preocupar. Cuando analizamos y revisamos por qué pasa un accidente, nos damos cuenta que el peligro siempre estuvo presente, que convivimos todos los días con el peligro y que en ocasiones la empresa es muy segura y no nos afecta, en ocasiones la empresa es insegura y todos los días, digamos, es una especie de suerte que no nos accidentemos. Por eso es importante tener las bases, el conocimiento de qué es cómo debo de trabajar, cómo debo de proceder para hacer algo que es muy importante. No pensar solamente en el trabajo, pensar en mi trabajo de forma segura. Esta pequeña diferencia puede marcar entre tener una mayor probabilidad de accidente o una menor probabilidad de accidente. El cómo trabajamos y cómo vemos las cosas es importante y puede hacer que esto cambie. Para tener un poquito de información o de retroalimentación en este tema, analicemos lo siguiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que diariamente en México se presentan un aproximado de 2,000 accidentes laborales por día. Desde Baja California hasta Yucatán se presentan estos casi 2,000 accidentes laborales. Pero hay que tener presente que lo que reporta el IMSS en su mayoría es la plantilla laboral formalizada. Hay muchísimos comercios y trabajos que no son formales y por lo tanto no reportan sus accidentes o sus trabajadores accidentados no llegan al IMSS. Así que se estima que diariamente no sean solamente 2,000 accidentes laborales, sino que sean casi 3,000 accidentes laborales. Bueno, desafortunadamente hay un dato más. Dentro de estos casi 3,000 accidentes laborales, diariamente 3 trabajadores pierden la vida. Diariamente 3 trabajadores pierden la vida por motivo del trabajo. Entonces, tengamos presente, casi 3,000 accidentes laborales, 3 trabajadores pierden la vida todos los días por motivo del trabajo. A nosotros no nos interesa las cuestiones de seguridad porque no son parte de nuestro día, no son parte de nuestra agenda. Todos los días salimos, trabajamos, cumplimos con nuestros deberes y regresamos para traer el pan a la mesa de la casa. Y cuando se presenta un accidente laboral donde le tocó a un conocido, a un familiar, a un compañero o a uno mismo, es cuando esto comienza a tener importancia.
Entonces, si nosotros analizamos los accidentes y nos damos cuenta que los peligros estuvieron presentes todo el tiempo, la gran pregunta es cómo proceder de manera segura ante estos peligros. Porque antes no los veíamos, ahora sí. Bueno, dentro de estos datos que maneja el IMSS, pues maneja que muchos de ellos se presentan por actos inseguros, condiciones inseguras y que en un momento determinado estos son prevenibles. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la entidad que se encarga en México de la prevención de los riesgos laborales o de las condiciones de seguridad, dice que sí es posible lograr la meta de 0 accidentes en una empresa. Es difícil, pero es posible. En México hay muchas empresas de gran nivel que cumplen con todas las condiciones de seguridad. Y podríamos decir que los trabajadores que están en estas empresas están en una empresa segura. Pero la gran mayoría de las empresas en México no cumplen esta condición. Muchas de ellas están en desarrollo, en crecimiento. Hay algunas, vamos a decirlo con todo respeto, que pasaron de ser un pequeño taller a ser un tallerzote. No hicieron ese cambio organizacional en ser una empresa ya muy grande y tener presente todas las condiciones de seguridad que se requieren para sus procesos. No lo hay. Entonces, tenemos empresas seguras y tenemos empresas inseguras. Ahora, ¿cómo somos los trabajadores? Vemos muchos trabajadores completamente despreocupados de las cuestiones de seguridad, y si vamos a una empresa segura, vamos a verlo así, casi yo tengo la idea de que la empresa me va a cuidar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el trabajador no es un trabajador seguro, se confía en los procesos de la empresa, pero llegas a una empresa insegura? Entonces tenemos la combinación de empresa insegura con trabajador despreocupado. La mayoría de los accidentes, compañeros, se presentan cuando esta combinación se da. Una empresa que no cuida bien a los trabajadores y un trabajador despreocupado o falto de conocimientos en seguridad. Esa es una mala combinación que desafortunadamente se da en muchos lugares en México. Cuando se presentan este tipo de situaciones, nos vamos a reflexionar o lo tenemos que determinar como una corresponsabilidad. Es un error pensar que la empresa me va a cuidar. No es correcto. Es un error pensar que el trabajador solo se debe de cuidar. Lo correcto es tener una corresponsabilidad. La empresa me debe de cuidar, vamos a verlo así. La empresa me debe de cuidar. Y yo me debo de saber cuidar. Esa es la combinación más correcta que debería de haber, hablando laboralmente. Hay empresas muy grandes, transnacionales o nacionales, que tienen unos protocolos de seguridad increíbles. Y aún así hay accidentes. ¿Por qué? Porque el trabajador cae en el exceso de confianza. Hay muchas empresas inseguras que no tienen accidentes. ¿Por qué no tienen accidentes? Porque sus trabajadores desarrollaron la habilidad de saberse cuidar. Hay muchas variables en los trabajos. Y esto hay que tratar de cambiarlo. Empecemos por el principio básico. ¿Cuál es el principio básico? Las empresas hacen magia. La magia de la transformación. A mí siempre me ha fascinado y siempre me va a fascinar el que una empresa tenga la capacidad de producir un producto terminado, que cambie, que modifique la materia prima y la convierta en un producto terminado. Siempre me va a parecer algo mágico. Vamos a visualizarlo. Digamos, tengo 3 espacios, espacio 1, espacio 2 y espacio 3. En el espacio 1 tengo un montón de materia prima, toda la que tú quieras. En el espacio 2 tengo una fábrica y en el espacio 3 tengo un producto terminado. En el espacio 3 tengo un edificio, ropa, medicina, alimentos, electrónicos, zapatos, cualquier cosa que sea fabricada que ya se pueda utilizar. En el espacio 1 tengo un montón de cables, metal, plástico, alimentos sin procesar, etc. Pero en el espacio 2 tengo a la fábrica que logra esa magia. Cambia de producto que viene siendo materia prima a producto terminado. Pero el detalle interesante es que en este cambio,
para que la empresa pueda hacer esta magia, requiere obligatoriamente utilizar algo llamado energías. Las energías, energía potencial, energía eléctrica, cinética, estática, energía calorífica, energía eólica, energía hidráulica, todas las energías que puedan existir se utilizan en las empresas para lograr esta magia. Cuando un trabajador consciente y responsable utiliza esas energías, podemos tener como resultado algo llamado productividad. Pero si este trabajador no consciente, no preparado, no capacitado, improvisado, maneja esas energías, se dispara la probabilidad de que exista un accidente. Esta es la magia de las empresas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por los tipos de accidentes que llegan a pasar. Vamos a ver rápidamente, de forma breve, 10 pequeños casos que nos deben de ayudar a vislumbrar esta situación. Y los vamos a ver para poder reflexionar sobre cómo es posible que pasen este tipo de accidentes. Ok, empecemos con el dato número 1, caso número 1 por decirlo así. Vamos a decirle caso número 1, ¿ok? Bueno, en el año 2012, en Veracruz, una ingeniero llamada Adriana, de 24 años de edad, ojo, de 24 años de edad, empezó a trabajar en una empresa llamada Teneria Company. Esta empresa se dedica al curtido de pieles y uno de sus primeros trabajos fue supervisar el lavado de una cisterna. Un día determinado, vamos a decirlo así, el 20 de julio, le tocó a ella supervisar esta labor. Le facilitaron 3 trabajadores de producción que eran trabajadores generales o auxiliares. Y habían, en el área donde se iba a lavar la cisterna, hay muchos jardines y habían trabajadores que estaban haciendo actividades de poda o de cuidado de áreas verdes. Las cosas se dieron de una manera que terminaron entrando a la cisterna 6 trabajadores. Ese día, lamentablemente, esos 6 trabajadores perdieron la vida por ingresar a esa cisterna. Dicen, según los datos noticiosos que le dieron seguimiento a esta situación, que 6 trabajadores entraron a una cisterna y los 6 trabajadores se desmayaron. Lógico, cuando vieron que 6 trabajadores se desmayaron dentro de una cisterna, sin saber qué pasaba, se prendieron las alertas y dijeron: algo malo está aquí, hay algo raro que pasa. Llamaron a bomberos, policía municipal, policía estatal, policía federal, llegó Cruz Roja, Cruz Verde, ERUM, autoridades del municipio, personal del IMSS, Protección Civil, llegó muchísima gente. Y tardaron 3 horas en sacar los 6 cuerpos. Cuando los servicios de emergencia trataron de revivirlos, no fue posible. Se determinó que ya habían perdido la vida. Dentro de la investigación, el Ministerio Público determinó que la ingeniero Adriana, de 24 años de edad, era la responsable de la pérdida de la vida de estos 6 trabajadores. Terminó con la acusación de que posiblemente en un momento determinado ella tendría que dar respuesta por su responsabilidad en el accidente. Cuando tú lo piensas, dices: qué lamentable, y es muy lamentable que un ingeniero de 24 años le hayan asignado cierta labor, que en esta labor 6 trabajadores pierdan la vida y que ahora le digan: tú eres el responsable, tú les diste la orden, tú indicaste que se tenía que hacer este trabajo y estas personas perdieron la vida. Dentro de las menciones que dijo el MP, es que tú eres ingeniero y los otros no. Tú tenías la responsabilidad de saber que este era un lugar peligroso. Bueno, segundo caso. En el año 2022, una ingeniero llamada Daniela, egresada del ESIQUIE IPN en la Ciudad de México, perdió la vida. Le cayó encima un bulto de materiales químicos que tenía el peso de 1 tonelada y le quitó la vida. En la empresa llamada Polímeros Nacionales, que se encuentra en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
Cuando tú escuchas esta noticia dices, ¿cómo es posible este ingeniero también de 24 años perdiera la vida porque le cayó un bulto de 1 tonelada? ¿Cómo se pueden dar las cosas de manera que un bulto pueda caer y que una persona esté abajo? No se entiende. Pero el primer accidente que mencionamos de Veracruz y son perfectamente prevenibles, se podrían evitar. Bueno, en esta misma empresa, en el mismo año 2022, pero en septiembre, otro ingeniero, también del IPN, llamada Maribel, perdió 2 dedos, perdió el dedo medio y el dedo índice en un accidente con una máquina. Y también nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿cómo es posible en este caso Maribel, de 25 años, pierde 2 dedos y tú te preguntas, wow, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Cómo es posible que en un momento determinado pueda haber una condición de peligro donde, digamos así, una persona pudiera perder estas extremidades? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos al tercer caso. Un ingeniero en mecatrónica llamado Alejandro, de 27 años, en una empresa llamada Mint México en Aguascalientes. Esta empresa es de origen chino. Estaba haciendo una actividad de mantenimiento con una máquina. Por hoy dicen las investigaciones que esta máquina tenía algunas funciones de robot y esta máquina terminó aplastándole la cabeza. Obviamente el ingeniero perdió la vida. Y aquí nos preguntamos, porque por ejemplo vamos a decir que los accidentes tienen dos perspectivas: la perspectiva general, donde la familia o los conocidos dicen cómo es posible que haya pasado ese accidente y la empresa es insegura, y la perspectiva de algunas personas que manejan el tema de la seguridad. Y en el caso de tanto en el tema de la seguridad como en las personas en general, sabemos que se podía prevenir, no debería de pasar. Pero nuevamente un ingeniero joven de 27 años pierde la vida. Al igual que los otros ingenieros que mencioné yo, no es posible que personal joven esté relacionado en este tipo de situaciones. Por eso es importante, y déjame mencionar, esto pasó en el año 2018. Un robot lo golpeó, le lastimó la cabeza y por consecuencias de ese accidente, Alejandro, de 27 años, ingeniero mecatrónico, perdió la vida. Bueno, vamos al caso número 4. En el caso número 4, un ingeniero agroindustrial llamado Alan, vamos a verlo así, se cayó del techo de una empresa donde estaba haciendo una actividad. El ingeniero se cayó de una altura de 8 metros aproximadamente y por esta caída perdió la vida. Y tú dirías, otra vez, ¿cómo es posible que en una empresa un trabajador se suba al techo, pise una lámina que no tiene el soporte necesario y este ingeniero, ¡pum!, se cae? Y por la altura y las afectaciones de la caída, pierde la vida. Este ingeniero tenía 25 años de edad. Esto pasó en el año 2017, pero este sí no pasó en México. Este pasó en un lugar llamado Chincha Baja, en Perú. Él era un ingeniero agroindustrial y la empresa era de preparación de alimentos. Se cayó de alturas y era un ingeniero. No debería de caerse, pero bueno, sucedió y lamentablemente perdió la vida. Ese fue nuestro caso número 4. Caso número 5. En este momento, digamos, en Nuevo León hay una empresa llamada Ternium y en el año 2017 una ingeniero llamada Carla Beatriz tuvo un accidente. Resbaló, sus piernas entraron en un contenedor que tenía un producto llamado bolas de polvo de hierro HRD que estaban calientes. Este material caliente le provocó quemaduras en las piernas como no tienen idea, donde literal pedazos de piel se le caían de las piernas y se hizo toda una situación lamentable para poderla sacar de esa área de la planta de producción de acero, que desafortunadamente
le provocó incapacidades, operaciones, y ese ingeniero es un ingeniero en mecatrónica. En el momento del accidente se estima que tenían 30 años de edad, y nuevamente nos preguntamos cómo pueden pasar este tipo de accidentes. No se pueden prevenir. Nos vamos a remitir a, fue un accidente y el accidente es inevitable y pues ya ni modo. No. Nuevamente menciono que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está perfectamente convencida que los accidentes se pueden evitar. Yo, por los años de experiencia, creo también que podemos lograr esa gran meta de 0 accidentes. Desafortunadamente representa mucho trabajo, pero en este caso, la ingeniero Carla Beatriz, ingeniera mecatrónica de 30 años de edad, se quemó las piernas y terminó con secuelas que le van a afectar toda la vida. Desafortunadamente esto así es. Bueno, nuestro caso número 6. Un operario, en este caso vamos a hablar de un operario de una maquinaria llamada Humberto Rodríguez, de 35 años. Se encontraba en una fábrica de galletas que se encuentra en Azcapotzalco, Ciudad de México, llamada Cuetara. Este trabajador perdió la vida porque cayó dentro de una amasadora de galletas en el turno nocturno. Lamentablemente todos los daños que sufrió físicamente provocaron que el trabajador perdiera la vida. Y te preguntas, ¿cómo un trabajador puede caer dentro de una amasadora de galletas? ¿Qué estabas haciendo? Turno nocturno, 35 años de edad, podríamos decir que ya tenía experiencia, pues, al menos experiencia de vida, y aunque es muy simple el pensar, un trabajador puede evitar fácilmente que caiga. En ocasiones se dan las condiciones desafortunadas para que pasen los accidentes. En este caso era un operario de 35 años de edad que estaba trabajando en una fábrica de galletas, alimentos, y desafortunadamente perdió la vida. Esto pasó en agosto 2024, prácticamente el año que acaba de terminar. Vemos nuestro caso número 7. Una ingeniera electromecánica llamada Fabiola. En el mes de septiembre del año 2016, en una empresa de alimentos llamada Sofía, en este caso en el país de Bolivia, desafortunadamente estaba en la revisión o mantenimiento de una maquinaria de alimentos que trabaja por vibración. También provocó que esta trabajadora cayera dentro de esta máquina, y también la máquina dañó su cuerpo de manera que ella perdió la vida. Este ingeniero Fabiola tenía 26 años de edad, y a veces tú dices 26 años, algunas personas dirán, oye, ya está grande, ya es un adulto, pero muchas personas, como yo, diríamos extremadamente joven. Y podríamos decir que no importa la edad, puedes tener tú 50 años o podrías tener 20, y nunca va a ser aceptable que en un accidente laboral un trabajador pierda la vida. No debería de ser. Pero aquí sucedió. Fabiola Melisa, de 26 años de edad, ingeniera electromecánica, cae en un procesador de alimentos, una mezcladora que trabaja por vibración, y los daños que le causa la máquina hacen que pierda la vida. Año 2016. Pasamos al caso número 8. En el caso número 8 es de uno de los trabajadores de la construcción, vamos a decir, es un albañil, un hombre llamado Jonathan Jaciel, de 26 años, en algún lugar de Guadalupe, de Nuevo León, estaba haciendo la construcción de una casa. Colocó un andamio, se sube el andamio para seguir con la construcción, si tú quieres, resanado, colocado de lo que tú quieras, hace contacto accidental con un cable energizado de la calle, se electrocuta y pierde la vida. Podemos pensar que cuando nosotros lo vemos desde la comodidad de un lugar tranquilo, sin preocupaciones, híjole, qué malo, siguiente página. Pero cuando tú analizas el tipo de accidente que pasa, sí te preguntas cómo es posible que haya pasado ese accidente, que no se ven los cables, que no te das cuenta que está cerca de los cables. Y déjeme decirles, en los análisis, en realidad la persona pierde la perspectiva, tiene solamente como parte frontal el trabajo que debe de realizar, y por lo tanto pierde la vista de lo que tiene en su entorno. Pero cuando hablamos de condiciones de seguridad, las condiciones de seguridad te ayudan a ver lo que tú no ves para evitar los accidentes. Bueno,
Entonces, Jonathan Jaciel, 26 años, albañil, muere por electrocución al estar trabajando en un andamio en Guadalupe, Nuevo León, México. Y ya finalmente tenemos dos casos más. Caso número 9, un estudiante pierde la vida, 2 quedan heridos. Aquí no se dieron nombres porque obviamente los ocultaron para tener, digamos, menos impacto a nivel nacional. Esto pasó en Colombia. En la Universidad Nacional de Colombia habían tres alumnos que estaban haciendo una práctica de laboratorio donde estaban utilizando elementos de pirotecnia. Algo salió mal y sucedió un accidente donde un alumno perdió la vida y 2 quedaron heridos. Esto en Colombia. Y en el caso número 10, 6 estudiantes resultan heridos en la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México, en un ejercicio de laboratorio. Un instrumento explota, arrojando vidrios hacia todos lados, provocando heridas. Algunos alumnos quedaron, según los datos noticiosos, con incrustaciones de vidrio en los ojos, porque inclusive una alumna perdió la vista de un ojo. Y sucede que este accidente también pasó en laboratorio de una universidad, en este caso, laboratorio de biotecnología. Lamentable, 6 estudiantes resultan accidentados en una práctica de laboratorio. Bueno, una universidad. Todo esto que mencionamos es prevenible. Hay que seguir protocolos de seguridad, hay que seguir, digamos, procedimientos de trabajo seguro, hay que tener equipo de protección personal, hay muchas cosas, pero acabamos de ver 10 casos donde en diferentes carreras, digamos, operarios, albañiles, estudiantes, ingenieros, ingenieras, en actividades normales, desafortunadamente terminan accidentados. Y esto, obviamente, cuando tú lo analizas, cuando eres familiar o conocido, realmente uno no se puede imaginar todo lo lamentable y dolor que puede producir este tipo de situaciones. Estos casos deberían de prevenirse y no deberían de pasar. Así que, analizando, esto es solamente una pequeñísima muestra de todo lo que viene siendo el entorno laboral donde suceden accidentes. ¿Qué debemos de hacer? Compañeros, debemos de reflexionar. Así que vamos a concluir. Analicemos lo siguiente. De todo lo que hemos mencionado, mencionamos detalles muy importantes. Por ejemplo, primero, todas las actividades tienen peligros. No importa qué labor vayas a hacer, laboratorio, oficina, taller, planta, mantenimiento, operación de maquinaria, albañilería, lo que tú quieras, todas las actividades tienen peligros. Hay que tener presente que las actividades que realicemos tienen peligro, inclusive hasta salir a la calle tiene cierto peligro, ¿va? 2. Todos los días suceden accidentes. Tengamos presente que en México todos los días pasan infinidad y cientos de accidentes. Tenemos que cuidarnos al máximo todos los días porque estamos convencidos en realidad que todos los días podemos evitar los accidentes y cuidar esa cifra muy difícil de cumplir, 0 accidentes. 3. Tenemos empresas que son seguras y tenemos empresas que son inseguras. Yo les mencionaba que la combinación perfecta sería empresa que cuida al trabajador y trabajador que está capacitado y consciente para cuidarse en sus actividades. Pero se dan las combinaciones malas, desafortunadamente. Empresa que no cuida al trabajador, trabajador que no se sabe cuidar. Cuando se da esta combinación, de acuerdo a los procesos que tenga la empresa, existirá una mayor probabilidad de que un trabajador se accidente. ¿Por qué? Porque, y lo voy a decir de esta manera, y lo digo por muchas personas que son extremadamente jóvenes y que están empezando en el campo laboral. Llegan a una empresa y seguimos al pie de la letra las indicaciones que nos dan, ¿sí? Llegas tú a la empresa, te presentas, hoy es mi primer día de trabajo, estoy en mi primer semana o primer quincena, y las actividades que nos asignan nosotros las seguimos al pie de la letra. ¿Por qué? Pues estamos empezando. Pero no tenemos el juicio, o dentro de nuestra forma de trabajar no existe el, a ver, espérame tantito. Esto que estoy haciendo es seguro. Esto que estoy haciendo no implica un riesgo. El lugar donde yo estoy no es peligroso. Eso no lo hacemos.
y tenemos que comenzar a generar esa cultura de la seguridad. Entonces, si tenemos empresas seguras, pues vayamos a esta empresa y aún así, aunque la empresa sea segura, sea una transnacional, una empresa muy conocida, aún así, la actividad que nos asignen deberíamos de tener la capacidad de ver si es algo seguro. Pero súper más motivo si voy a una empresa insegura. Si llego a una empresa donde yo digo, oye, aquí está un poquito desordenado, allá es cierto desorden, allá está sucio, aquí no limpian, pues con mayor razón para decir, esta empresa no es muy segura. Y si la empresa no es muy segura, si yo no me sé cuidar, voy a estar a la deriva o voy a ser vulnerable en un proceso donde puede pasar una situación peligrosa y como yo no la puedo identificar, yo terminaría accidentándome. Entonces, este dato es muy importante. A donde yo vaya a trabajar, ¿es una empresa segura o es una empresa insegura? El problema es que ese dato no aparece en ningún lado. Eso lo tienes que determinar tú con tu conocimiento y experiencia. Punto número 4. La seguridad siempre va a ser compartida. Tanto será responsabilidad de la empresa el cuidar a sus trabajadores, como será obligación de los trabajadores el saberse cuidar y que todas las actividades que éste desarrolle sean actividades seguras. Pero vamos a imaginar, digamos, el peor escenario. Punto 5. Un trabajador siempre se debe de saber cuidar. Hemos mencionado y yo he mencionado, no solo aquí, sino en muchos otros lugares, que un trabajador siempre debe de tener la capacidad de saberse cuidar. Para que un trabajador se sepa cuidar, pues debe de estar capacitado, conocer las normas de seguridad, conocer el concepto de procedimiento de trabajo seguro, tener un amplio conocimiento en la materia. Vamos, trabajadores generales, auxiliares de limpieza, no tienen la oportunidad de tener ese conocimiento, lo van adquiriendo con la experiencia. Trabajadores que ya tienen experiencia o tienen cierta formación, tal vez sí lo van manejando, pero ingenieros que apenas están por titular, que están en la carrera o que ya están trabajando en el ámbito industrial, pues inclusive tienen una materia de seguridad y higiene. Entonces, de una u otra forma, hay que buscar la manera de enterarnos de la información, de tener el conocimiento de los datos que harán que nosotros seamos trabajadores más seguros, porque al final siempre seremos trabajadores. Bueno, aunque digas, oye, es que yo soy empresario, eso está genial, pero fíjate bien, si tú fueras un supervisor o fueras un empresario, que tuvieras a tu cargo personal, que tú dieras órdenes a ese personal, pues sigues teniendo la responsabilidad de cuidar al personal, porque vamos a verlo así. Si a mí me tocara tener gente a mi cargo, yo lo vería de esta manera. Yo me debo de saber cuidar y yo me voy a cuidar en todo lo que yo haga. Pero si yo tuviera la oportunidad o la situación que tengo personal a mi cargo, mayor es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error por omisión y yo me lastimo, deberé de aprender de ese error. Pero si yo le doy la orden a un trabajador, a un subordinado, a una persona que es parte de mi equipo de trabajo, y él tiene que seguir mis órdenes porque yo soy el supervisor, y ese se accidenta, yo también soy corresponsable. No puedo enviar a una persona que no sabe hacer una actividad a que haga esa actividad, y más si esta actividad es peligrosa. Entonces, ya seas emprendedor, empresario, supervisor, gerente, coordinador, jefe de piso, encargado, y tienes gente a tu cargo, debes de saberlos cuidar. Y si eres operario, trabajador, auxiliar, general, mantenimiento, lo que sea, debes de saberte cuidar tú. Entonces, por donde le veamos, debes de saberte cuidar. Vimos estos 10 rápidos casos donde sucedieron accidentes, donde hubo trabajadores que perdieron la vida y trabajadores que fueron responsables de que otras personas perdieran la vida. No debería de existir. Y les voy a decir un dato muy importante que a mí me interesa. Hay millones de trabajadores en México. Y alguien diría, oye, Carlos, pues fíjate que sí, hay millones de trabajadores en México y sí, hay 2,000 accidentes laborales por día de los que son reportados, pero si hubiera 1,000 más de los que no son reportados y hubiera 3,000 trabajadores
accidentados por día y lamentablemente de estos mueren 3 diariamente, pues es una cantidad pequeñísima para los millones de trabajadores que hay, así que la cantidad en un sentido es insignificante. Bueno, déjenme mencionar lo siguiente. 1. No solamente son datos estadísticos, son vidas de personas que tienen familias, que tienen responsabilidad, que alguien los quiere, que alguien los espera en casa. Y si yo lo viera así, que dijeran, ok, está bien, pasan estos 2000 accidentes, pero si lo comparas contra los accidentes que no pasan, pues estamos muy bien. Voy a decir un dato nada más general. Imagínate que tenemos un 99% de efectividad y solamente un 1% de accidentabilidad. Así que es aceptable. Bueno, si vamos a ver los datos a nivel macro, sí. Pero eso a mí no me importa. ¿Por qué? Porque debería de haber 0 accidentes. Yo creo que aunque hubiera un solo accidentado, donde una familia pierde a uno de sus miembros, ya sea mamá, papá, hijo, sobrino, tío, el dolor va a ser indescriptible y no debería de pasar. Nosotros los encargados de seguridad de las empresas deberíamos de tener en realidad como meta el 0 accidentes. No debería de faltar nadie a casa. Todos deben de llegar a casa enteros y sanos. Así que la estadística en ese sentido pues no ayuda porque a veces es una cantidad mínima. A mí no me importan las cantidades. No debería de haber un solo accidente donde una persona productiva pierda la vida o se accidente y se dañe su calidad. Pues ya sigue viviendo, tuvo un accidente, pero ahora ya no tiene un brazo, o no tiene una mano, o ya no puede caminar. Los accidentes no deberían de pasar. A mí me gustaría que fuéramos tan empáticos que pensáramos que esas personas que se accidentaron en realidad nos interesaran y hiciéramos lo necesario porque no pasaran accidentes. Bueno, las cuestiones de seguridad las tenemos que aplicar. Tenemos que aprender mucho. Los invito a que vean todos los programas que vamos a hacer en este canal. Los invito en realidad a que participen. Pregunten, mándenme preguntas a través de, digamos, de lo que viene siendo el video. Yo en su momento, con mucho gusto los voy a apoyar. Sí me interesa el poder apoyar de manera que evitemos accidentes, de manera que no suceda esto. El conocimiento que tenemos ahorita, desde manejo de maquinaria, químicos, espacios confinados, alturas, altas tensiones, electricidad, riesgo de incendio, protección civil, todas las normas de seguridad, afortunadamente las manejamos con tanta frecuencia que las conocemos bien y podemos apoyar de manera gratuita a cualquier persona que guste, que tenga la necesidad, la inquietud o el interés para poderles apoyar y poder contribuir un poco a que no sucedan accidentes. Hemos tenido la oportunidad, en este caso yo he tenido la oportunidad de dar conferencias en secundarias, en preparatorias, en universidades, en empresas. He tenido la fortuna y el gusto de dar muchísimos cursos de seguridad de todos los temas que se manejan y afortunadamente pues tenemos mucha experiencia en el campo. Así que está la invitación para ustedes. Si tienen alguna duda, contáctenme y con mucho gusto les vamos a apoyar. Todos los programas que vamos a estar desarrollando en el canal te dan el objetivo a detalle de ir identificando todas las cuestiones de seguridad que se deben de manejar en la mayoría de los procesos productivos que existen en las fábricas. Así que con esto termino. Gracias por estar aquí. Muy importante, de favor, no se queden con dudas. Yo creo que ahorita, cuando tú vas a empezar un trabajo, es el momento de preguntar, es el momento de sacar esas dudas o esas inquietudes, porque en el mero momento que estemos trabajando, si nos atrevemos a improvisar porque ya estamos trabajando, pues le estamos dando un gran margen a que pase una situación imprevista, y esa situación imprevista podría ser un accidente. Entonces, preguntemos, investiguemos, consultemos, y aquí siempre tendrán una puerta abierta para preguntar y con mucho gusto les voy a apoyar. Tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.